dentro de la ciencia política. Ya habíamos hecho el recorrido de esas tres primeras escuelas, o perdón, siete primeras escuelas o siete paradigmas sobre los cuales ya habíamos abordado en una sesión anterior, sobre el realismo político, la protección del Estado absoluto, los fundamentos de la teoría liberal, el método comparativo, la teoría utilitarista, el materialismo dialéctico y la racionalidad y dominación en la primera parte. Y en esta segunda parte, donde empezábamos a abordar las teorías modernas, comenzamos con la revisión del conductismo y el funcionalismo. Entonces vamos a retomar esa parte de las teorías modernas para abordar otras escuelas u otros paradigmas que se han generado ya de manera contemporánea, es decir, hablando del siglo XX. Entonces, permítanme, voy a compartirles. Vamos a retomar donde nos quedamos. Muy bien, nos quedamos en esta diapositiva donde hacíamos ya una comparación entre lo que es el conductismo y el funcionalismo con sus características más sobresalientes, ¿no? Y qué es lo que pretendíamos con este establecimiento de la diferenciación. Bueno, hasta aquí nos quedamos. Continuando, entonces, vamos a revisar este autor Talcott Parsons, que habla de la teoría de la acción social. En realidad es un sistema social el cual se enfrenta a la resolución de una serie de problemas básicos que se pueden sintetizar en este acróstico de la palabra ágil, tal como él lo explicaba muy claramente, un psicólogo estadounidense, ¿no?, que en la primera mitad del siglo XX hablaba de esta teoría de acción social y lo sintetizaba de esta manera, ¿no? Bajo ese acróstico nos decía que en primer lugar se plantea el problema de adaptación al medio, sobre todo económico, por parte del sistema. Recuerden ustedes que la realidad está compuesta por muchos subsistemas, podríamos llamarlos así, que hacen luego un todo organicista y se consolida en un sistema. Segundo, el sistema debe alcanzar una serie de objetivos y finalidades. Tercero, el sistema lucha por integrar al máximo todas aquellas tendencias que puedan verse marginadas o fuera del sistema. Y luego un poquito más adelante, cuando estemos hablando de la teoría general de sistema, vamos a ver que hay un conjunto de aportes semánticos hechos por un autor que explican un poco más profundamente esto que ya Talcott Parsons hablaba en sus inicios. Y finalmente, el sistema tiende a conservar los modelos y a superar satisfactoriamente los eventuales conflictos. De esta manera, a través de este acróstico, tal como les mencionaba, Talcott Parsons habla de ese sistema social. Como método explicativo de la realidad sociopolítica, en definitiva, el funcionalismo contiene algunas considerables ventajas sobre otras aproximaciones. Es decir, recuerden ustedes que hablábamos inicialmente del conductismo, luego del funcionalismo. La teoría de la acción social le da operatividad a ese funcionalismo que definía Emily Durkheim, ¿no?, y que obviamente estaba en contraposición de lo que dijo John Watson en torno al conductismo. Entonces, este psicólogo
empezó a hacer una serie de apreciaciones importantes en el ámbito del funcionalismo también, y decía que el análisis descriptivo de una institución se enriquece en la medida en que conseguimos darle una funcionalidad, fíjense bien, una funcionalidad dentro del sistema. Desde el punto de vista ideológico, se ha considerado el enfoque funcionalista por de orientación marxista, algo tenido de un inevitable prejuicio conservador, ¿no? Entonces, evidentemente, como en todas las cosas, siempre existen sus discrepancias, pero el diálogo, la discusión, la confrontación, la conjetura, la refutación son parte del conocimiento científico y ha ido evolucionando también dentro de la doctrina de la ciencia política, que hoy no podía ser la excepción, ¿no es cierto? Bueno, entonces, de esta manera empieza ya a gestarse una serie de paradigmas, una serie de aportes teóricos que vienen a enriquecer todo ese estudio de los objetos de la ciencia política, de este particular sistema político. En las teorías y los enfoques actuales también encontramos la teoría general de sistemas, ¿no? Esto ya se atribuye a otro prolífico autor como es Ludwig von Bertalanffy, ¿no? También en esta primera mitad del siglo XX. Este profesor austriaco, que, bueno, incidentemente este año se cumplen los 50 años de su fallecimiento, hizo una serie de aportes a partir de su general de sistemas en relación a aspectos más concretos, que son los aportes semánticos que se han realizado dentro de la ciencia. Él hablaba, por ejemplo, de relaciones simbióticas, de sinergia, homeostasis, entropía en el sistema, una serie de aportes filosóficos, teóricos, para poder hablar de esta teoría general de sistema. Y es así que a partir de este concepto de sistema se presenta y se pretende establecer un método capaz de explicar el cambio y los mecanismos políticos desde una perspectiva menos conservadora que la planteada por los funcionalistas. Es decir, no era una teoría tanto ortodoxa, sino heterodoxa, ahí va un poco más allá, y en general la teoría general de sistema ha tenido una gran aceptación a lo largo del siglo XX y lo sigue teniendo como una explicación filosófica del funcionamiento de las diversas ciencias, no solamente la ciencia política, sino también la economía, ¿no? Y todas las ciencias en general. Entonces, el aporte de Carl Ludwig von Bertalanffy no constituyó pues un gran hito en el siglo XX y lo sigue siendo ahora. Esto como un fundamento que las ciencias pueden utilizar para dar explicación de cómo funciona cada uno de sus mecanismos en sus áreas respectivas. Entonces, Bertalanffy decía, el sistema recibe información sobre su acción a través de un movimiento de retroalimentación que le hace cambiar sus propias configuraciones políticas, ¿no? Entonces, fíjense ustedes la forma en la cual se utiliza, ¿no?, en el marco de la ciencia política la teoría general de sistema. ¿Cuáles son los tipos de información, ¿no? Los tipos de información que el sistema asume son informaciones negativas y positivas en el primer caso, cuyo efecto en el sistema tiende a ser corrector y crítico, y en el segundo caso, que por su naturaleza potenciadora y reafirmadora del sistema, harán a este más vulnerable y rígido en su relación con el medio que lo envuelve. Entonces, de esa manera nosotros podemos concebir el manejo de información. Hemos escuchado también frases como críticas propositivas, ¿no es cierto? Entonces se siente que un agente
una persona, un individuo puede ser crítico, pero a su vez también puede dar lugar a la corrección cuando se va en ese sentido. Entonces, y por el otro lado ya se constituye pues una situación reafirmadora del sistema, ¿no? Y en ese sentido también a la postre también es susceptible de ser más vulnerable, porque las teorías no son al infinitum, ¿no es cierto? En algún momento, no se sabe cómo ni cuándo, pero van a merecer alguna refutación por una teoría nueva. Mientras tanto, el paradigma sigue vigente. Entonces, la teoría general de sistemas quiere definir los fines del sistema como orientaciones en constante proceso dinámico, ¿no? Y eso es lo que estábamos comentando hace un momento, porque no es estático, sino los sistemas también son dinámicos. Una concepción elástica y dinámica del sistema político parece necesaria si se pretende superar el análisis algo mecanicista y estático del funcionalismo. Estas sendas críticas que hace la teoría general del sistema al funcionalismo, obviamente vienen a imponerse ya en el siglo XX, ¿no? Y hasta la actualidad, con una nueva concepción, ¿no? Explicativa de las realidades. Porque recuerden ustedes, no solamente nos estamos refiriendo al sistema político, sino también al sistema económico y todos los otros sistemas existentes de las diferentes disciplinas. Hay un autor como es David Easton en su libro sobre el sistema político del año 53 del pasado siglo, que hace hincapié en las relaciones de interdependencia que mantienen los distintos sistemas y subsistemas sociales. Entonces, el sistema político muestra su capacidad autoritaria distribuyendo y asignando valores. Su autoritarismo consiste en hacer respetar estos valores convertidos en leyes o sanciones para aquellas conductas que no se atengan a la normativa prevista. Recuerden ustedes que aquí es importante que hagamos este recuerdo de una precisión en torno de lo que es la legitimidad y lo que es la legalidad, porque esta legalidad que observamos en este momento, ¿no? Como leyes o sanciones que se puedan establecer para conductas que no se atengan a la normativa prevista, emanan pues este, de lo que significa una tradición, ¿no es cierto? Estamos hablando de la legitimidad, es decir, el reconocimiento que tiene la sociedad acerca de algo y que luego se transforma en una ley que establece pues una serie de reglas, una serie de sanciones para la convivencia en los seres humanos. Entonces somos los propios seres humanos los que hacemos nuestras normas para poder no caer en ese estado de naturaleza, en ese estado del más fuerte, sino regirnos ante un conjunto de reglas y leyes que regulen nuestra convivencia. Caso contrario, vuelvo a recalcar, volveríamos a un estado de naturaleza. Entonces, estos valores son reconocidos por vías más o menos legales o coercitivas en todo el sistema político, sirviendo de instrumento cohesivo e integrador. Entonces, de esta manera, ¿no? David Easton hace una serie de precisiones en torno a lo que es ya de forma particular al sistema político. Las informaciones entonces que resultan de la acción entre el sistema y el medio son recibidas por la colectividad. La colectividad reflexiona y critica, especialmente a través de los medios de comunicación, llegando a sedimentar lo que se conoce como una opinión pública. La opinión pública es muy importante, que volverá a formular demandas al sistema y hará pues reflexionar a la clase política para tomar una serie de decisiones. Y esto no ocurre solamente en la parte política, sino también en la parte económica, como ya lo hemos venido estudiando a lo largo de la carrera
de todo lo que hemos aprendido en economía, ¿no? La opinión pública es muy importante para la toma de decisiones de políticas económicas, ¿no? Entonces, ahí tenemos que tomar muy en cuenta esto de la opinión pública, porque un gobierno, un gobernante no puede hacer oídos sordos ante aquellas cosas que la sociedad legítimamente está demandando. Porque si hace oídos sordos, entonces cualquier medida que lleve adelante sin esa consideración de la opinión pública, pues tenderá al fracaso, ¿no? Y eso tenemos que tomar muy en cuenta. Las decisiones del sistema, entonces, son una serie de respuestas que se van generando de tipo satisfactorias, insatisfactorias y neutras. Satisfactorias porque refuerzan la autoridad y el reconocimiento del sistema. Pueden medirse según el caso y la intensidad en actitudes de violencia e ingobernabilidad. Y las neutras dependen de variables múltiples que van desde la desinformación, analfabetismo y apatía de tipo político. Entonces, tenemos que tomar muy en cuenta estos elementos. Muy bien, entonces, en ese marco se ha estado desenvolviendo también todo lo que significa la teoría general de sistemas. Ahora tenemos un nuevo paradigma, una nueva teoría que está referido a la elección pública. Y esta teoría de la elección pública fue generada a partir de las reflexiones de un ex premio Nobel de Economía, como es James Buchanan, ¿no? Que empezó a hablar de lo que significa la elección racional. Y esa elección racional ha surgido como un prometedor e innovador enfoque teórico enmarcable en una teoría formal o positiva de la política. Así como hay una teoría también positiva de la economía, tenemos una teoría positiva de la política. La teoría de la elección racional presenta supuestos metodológicos que los podemos enumerar de la siguiente manera. Primero, un individualismo como alternativa al colectivismo. Segundo, consideración de los seres humanos como dotados de una racionalidad instrumental deliberativa. Y tercero, la aplicación de la idea clásica de las consecuencias no intencionadas de las acciones humanas. Entonces, esta prometedora teoría de la elección pública se encuentra vigente, ¿no? Recuerden ustedes que estos aportes que estamos comentando hoy se refieren a la primera mitad del siglo XX. Permítanme un momento, por favor. Bien, continuamos. Luego tenemos lo que es la teoría de los juegos. También otra teoría que tiene un aporte de John von Neumann. Igualmente estamos hablando de toda, vuelvo a recalcar, esta primera mitad del siglo XX y que se consolida, por ejemplo, con otra teoría que es archiconocida para nosotros en economía, como es la teoría del equilibrio de Nash, ¿no es cierto? Entonces, este aporte que hizo John Nash acerca de los juegos no cooperativos también llegó a poner, digamos así, de moda la teoría general de los juegos propuesta por John von Neumann. Entonces, esta teoría de los juegos aporta un instrumento innovador y analítico matemático para el estudio de situaciones de conflicto
y acción colectiva y esclarecer todos aquellos problemas derivados de la interacción humana. Entonces, aquí tenemos nosotros, no sé si ustedes han tenido oportunidad de ver una película muy interesante donde describe todo ese accionar eh, que hace John Nash, ¿no? Sobre la teoría de los juegos. La película titula Una mente brillante. No sé si han tenido la oportunidad de ver esa película y si no, se las recomiendo, la pueden encontrar ahí en internet, ¿no? Es totalmente esclarecedora para hablar de la teoría de los juegos, ¿no? De todo lo que pasó John Nash como en su desarrollo de la propuesta, ¿no? Y con unos ejemplos en la realidad, cómo podíamos aplicar esta teoría de los juegos. Entonces, además que esta película es totalmente motivadora para nosotros los economistas, no se la recomiendo. Les recomiendo que puedan ver esta película que tiene un trasunto académico muy importante, ¿no? Entonces, vale la pena verla, si es que no la han visto. Entonces, en ese sentido, vemos que las decisiones individuales son contempladas como decisiones de tipo estratégicas, que tienen en cuenta una previsión de las decisiones de los demás. Entonces, no hay nada como un buen relato, ¿no? A partir de una película, ¿no? Que es la que pueden ustedes ver. Bien, compañeros, entonces esta síntesis que les he presentado a partir de estas diapositivas sobre estas 12 teorías, ¿no? En la primera parte, 7 sobre las teorías clásicas y otras 5 ya referidas a lo que es las teorías modernas, sintetizan todos aquellos enfoques por los cuales ha transitado la ciencia política y ha ido utilizando desde el siglo XVI prácticamente. Entonces, aquí tenemos una larga tradición en cuanto a el desarrollo o el estado del arte de la ciencia política. Entonces, con esta síntesis, en este capítulo, ustedes tienen una referencia muy rica en la cual pueden acudir luego cuando estén interesados en la explicación en el sentido de cada uno de los paradigmas, de las teorías que hemos sintetizado ahora, obviamente de manera sucinta. Si ustedes quieren profundizar en cada una de esas teorías, no tienen más que remitirse, ¿no? A los correspondientes libros donde se han gestado estas teorías para poder profundizar sobre ello. Y obviamente ahí tienen un abundante material y para rato, diría yo, para años, para aprender en el campo de la ciencia política. De la misma manera como tenemos nuestras obras, nuestras teorías en economía, ¿no? Que nos podemos pasar años leyendo una corriente del pensamiento económico y siempre le vamos a seguir encontrando nuevas cosas, ¿no? Eso ya es una tarea individual. Aquí tenemos ya la guía exacta, en este caso de la ciencia política, para poder profundizar en todas estas teorías. Bien, no sé si tienen algún comentario, ¿ha quedado claro la síntesis? ¿Qué dicen ustedes, compañeros? Adelante, por favor. ¿Sí? ¿Algún comentario? ¿Todo claro? ¿Están ahí todavía? Por favor, pueden iniciar sus videos. Todo claro, Alicia. Lo que tenemos que hacer entonces es, como siempre les digo, leer, releer y volver a leer, ¿no es cierto? Esa es nuestra tarea. Entonces, permanente y sostenida. Y obviamente, con esto ya
estaríamos en condiciones, es decir, una vez realizado este avance, tal como lo hemos hecho en la primera parte, tenemos los capítulos 2 y 3 para nuestra segunda evaluación parcial que le hemos fijado para el día viernes, ¿no es cierto? Bien, entonces ahí tenemos también... Licenciado, una preguntita, disculpe. ¿La evaluación va a ser presencial o por la plataforma? No, siempre hemos dicho al inicio del semestre, este semestre todas las evaluaciones son presenciales. El día viernes es presencial, ¿ya? Igualito con el segundo control y la evaluación final, todo es presencial, ¿ya? Entonces, de esa manera nos vamos a cumplir con ya lo resuelto por la facultad de que las evaluaciones este semestre son presenciales. Las clases siguen siendo virtuales, las sesiones virtuales para el avance, pero las evaluaciones, vuelvo a recalcar, presenciales. ¿Está bien? Dicen, ¿y cuándo va a ser el control o no va a haber? No, va a haber el control. Recuerden ustedes que el día miércoles ya ustedes tienen que presentar la lectura complementaria número 6 en la plataforma, su mapa conceptual, ¿no? Eso significa que la próxima semana vamos a hacer nuestro control de las lecturas complementarias también presencial. ¿Está bien? Ya, Licen, gracias. Ok. Disculpe, ¿nos puede recalcar las lecturas que vamos a dar el control, por favor? Las lecturas, no he hecho las tareas todavía, compañera, pero se las doy. Ahí Sí, tenemos. estaba marcando mi calendario. Sí. Estaba marcando su calendario, le produce una fatiga mirar la plataforma, ¿no? La compañera, lectura número 4. Entre la ciencia política básica y la ciencia política aplicada. Esa es la 4. La 5, el sobrio significado de la democracia. Y la número 6, algunas nociones de democracia electrónica. Lecturas 4, 5 y 6, ¿no? El día miércoles, no se olviden, tienen que presentar su último mapa conceptual, ¿no? De esta segunda parte. ¿Está bien? Dicen gracias. Muchas gracias. No hay por qué, adelante. ¿Está claro, compañeros? ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo clarito? Muy bien. Perfecto. Entonces, con esto vamos a dar por concluida nuestra sesión de hoy, compañeros, ¿no? Como siempre, agradeciéndoles su presencia y nos vemos la próxima clase, el día miércoles, para seguir continuando con nuestro avance. Que tengan buena tarde, compañeros. Nos vemos el miércoles.